La semana pasada nos habíamos quedado, ¿sí? Habíamos visto cómo ya Absalón, ¿verdad? Murió. Habíamos visto en el capítulo 18 del segundo libro de Samuel, el verso 16. Voy a rápidamente a recordarles. En el verso 16 dice que Joab tocó el shofar y el pueblo se volvió de seguir a Israel. O sea que la batalla ya terminó. Joab detuvo al pueblo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hubo un toque de shofar, hubo un toque de retirada. Joab perdonó la vida, por decirle así, a los demás, ¿verdad? Que estaban con Absalón y que habían quedado vivos. Entonces, cuando suena el shofar, ¿verdad? Cuando Joab sonó el shofar, el pueblo se fue. Cada uno dice que huyó a su tienda. Todo Israel huyó a su tienda. Fueron, como les decía la semana pasada, a hacer un teshuvá, a ponerse a cuentas, a pedir perdón por la rebelión que habían provocado en medio del pueblo. ¿Y qué pasó con Absalón? Pues el verso 17 dice que Absalón lo echaron en un hoyo, que Absalón lo echaron en un gran hoyo en el bosque y que levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, ¿sí? Entonces, hasta aquí llegó Absalón. Habíamos hablado, ¿verdad? Que ya hoy no tenemos a un Absalón como tal, de pronto mirando solamente en una persona, el rebelde, sino que aún dentro de nosotros, ¿verdad? Puede estar ese Absalón, ese que nos lleva a la rebelión con el Todopoderoso, aquello que nos está, que puede ser nuestra propia carne, que puede ser nuestro yo, nuestro ego, que nos lleva a rebelarnos contra el Todopoderoso, que no nos permite hacer la voluntad del Padre, sino que estamos haciendo lo que a nosotros nos parece. Entonces, veamos qué pasa luego de la muerte de Absalón. Esta enseñanza le he llamado el dolor del rey, ¿sí? El dolor del rey, ¿por qué? Porque vamos a ver acá cómo el rey, cuando se entera de la muerte de Absalón, el rey llora, ¿sí? El rey desconsoladamente llora. Y resulta que se envían dos mensajeros para contarle a David el resultado de la batalla. ¿Por qué? Porque el rey necesitaba conocer qué había pasado con la batalla. Ya se sonó el shofar, se terminó la batalla, pero el rey necesitaba conocer cuál fue el resultado. El rey David pues estaba confiado porque él había dado una instrucción de que no se toque al joven Absalón, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto. Entonces veamos qué pasa. Vamos a ver qué dice el verso 19, ¿sí? Vamos a ver qué dice. Entonces Ahimás, hijo de Sadoc, dijo, correré ahora y daré al rey las nuevas de que Adonai, el Elohim de Israel, ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Aquí Ahimás, hijo de Sadoc, le hace una pregunta a Joab, ¿verdad? Le dice, corro ahora a darle las nuevas al rey David, corro a darle la noticia a David de que el Todopoderoso, ¿verdad? Hizo justicia a Ahimás. En otras palabras, le dijo, déjame correr y darle las buenas noticias al rey de cómo el Shaddai lo ha vindicado contra sus enemigos. Para, aquí vemos algo que para Ahimás era buenas noticias. ¿Por qué? Porque había una victoria y él estaba reconociendo que esa victoria vino de mano de quién? Del Todopoderoso, del Shaddai. Ahimás desea darle aviso al rey, ¿verdad? ¿Sí? Entonces algo importante acá es que lo correcto era darle a conocer al rey lo que había pasado en esa batalla. Y Ahimás quiso hacerlo y le hace referencia, ¿verdad? Que la mano del Shaddai fue la que dio la victoria, ¿sí? Y está refiriéndose a los enemigos, ¿verdad? A todos los enemigos que se levantaron. Entonces, vemos acá algo interesante que eh, en este tiempo para nosotros, ¿sí? Eh, dar las buenas nuevas, ¿verdad? De, de lo que ha hecho el Todopoderoso
con nosotros. Qué importante es que usted y yo podamos darle esas noticias también a muchos de lo que el Padre ha hecho con nuestras vidas, ¿sí? Pero viéndolo de otro lado, podemos ver, así como Ahimás dice, ¿verdad? Él quería ir a dar la noticia de cómo el Shaddai, ¿verdad? Ha vindicado la vida de David contra sus enemigos, que cómo el Shaddai había defendido su causa de la mano de sus enemigos. En este tiempo, quiero decirles que también sucede lo mismo. En este tiempo también la mano del Shaddai se está levantando para defender a sus ungidos, a sus escogidos, aquellos que Él ha tomado para Él, para que le sirvan. Eh, en este tiempo, quienes se rebelan contra un ungido del Todopoderoso es rebelarse contra el Padre mismo. A veces creemos que lo hacemos contra una persona. A veces creemos y nos rebelamos, podemos rebelarnos. Mucho pueblo puede rebelarse contra una persona y piensa que lo está haciendo contra una persona. Pero cuando se revela contra quien se está rebelando, primeramente, es contra el Shaddai mismo. ¿Sí? Entonces Ahimás quería ir a dar esa noticia de cómo la mano del Shaddai había defendido esa causa. Cuando él le pide a Joab ir y dar la buena noticia, Joab le dice, veamos lo que dice el verso 20. Respondió Joab, hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto. Tremendo. Ahimás quería llevarle la noticia al rey David. ¿Qué noticia? Él estaba interesado en decirle la noticia de la victoria de Israel, ¿verdad? La noticia de que Israel, a cargo de David, ese ejército a cargo de David, recuerde que Israel estaba dividido porque unos estaban con Absalón, pero quería llevarle las buenas, las noticias, las nuevas de que, ¿verdad? Israel había tenido victoria, ¿sí? Entonces, al llevarle las nuevas, aquí había algo que no podemos dejar pasar. Por un lado estaba la victoria de Israel, ¿sí? De que ellos tuvieron victoria de la mano del Shaddai, pero por otro lado también estaba la muerte de Absalón. Y recordemos que quien se levantó contra enemigo, como enemigo del rey de David, fue su propio hijo. Entonces, Joab quería evitarle a Ahimás, el hijo de Sadoc, la carga de ser el mensajero de una mala noticia, porque habían dos noticias. Una buena, la victoria de Israel, pero había una mala para David, y era la muerte de Absalón. ¿Sí? Entonces le dijo Joab, hoy no llevarás o no serás tú quien lleve la noticia, ¿sí? No las vas a llevar hoy, las llevarás otro día, ¿sí? Hoy no, porque ha muerto el hijo del rey. No querían darle esa mala noticia, aunque había una buena, la victoria. Entonces podemos ver con esto que a veces usted y yo no podemos entender quizás al Padre, a nuestro Abba muchas veces, porque por un lado hay una buena noticia, pero por otro lado puede venir una mala noticia. Y las dos, ¿verdad? Vienen de parte del Todopoderoso. ¿Acaso podemos rebelarnos contra el Padre diciendo, ¿por qué esta mala noticia? ¿Por qué solamente, por qué a veces solo queremos las buenas noticias? Pero recuerde que acá había de por medio un rebelde. Aquí había de por medio alguien que se rebeló, no contra David solamente, sino que primero hizo una división en el pueblo de Israel. Y eso era lo que estaba juzgando el Todopoderoso. Esto nos enseña a nosotros que tenemos que tener mucho cuidado con lo que provocamos, mucho cuidado con lo que hacemos. ¿Por qué? Porque no solo vamos a dañar una persona, no solamente vamos a causarle mal a una persona, sino a todo el pueblo del Abacadosh. Cuando las personas que siguieron
y corrieron tras Absalón, ¿verdad? No solo se estaban rebelando contra David, se estaban rebelando contra todo Israel, contra el reino. Así también, en este tiempo, si alguno de nosotros se rebela contra la autoridad, ¿verdad? Contra su autoridad, esa autoridad que el Padre le ha puesto, le ha colocado a usted, si usted se rebela contra esa autoridad, sepa que primero se está rebelando contra el Padre. Y al rebelarse, al haber una rebelión, usted está causando una división en medio del pueblo. ¿Y qué va a juzgar al Padre? No va a juzgar la causa solamente por su escogido, él va a juzgar la causa por la rebelión que se provoca en su reino, porque se ve afectado el reino del Todopoderoso. Entonces tengamos mucho cuidado cómo actuamos y cómo nos conducimos. Veamos qué dice el verso 21. Y Joab dijo a un etíope, ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Veamos qué pasa acá. Como ya le había dicho que tú no vas, en otras palabras, a Ahimás, Joab le dijo, tú no vas a ir porque para el rey no va a ser una buena noticia solamente porque hay la muerte de su hijo y para él es una mala noticia, entonces tú no vas. Joab, ¿qué dijo? Le dice a un etíope. Es decir, Joab busca a alguien que no sea de Israel para que sea él quien le dé la noticia al rey. No quiso asumir una responsabilidad porque había una afectación. Y esa afectación era que había muerto el hijo del rey. Entonces, Joab busca a alguien. ¿Qué pasa? Joab dice a un etíope, ve, pero nuevamente interviene Ahimás, ¿verdad? Ahimás, hijo de Sadot, volvió a decirle a Joab, sea como fuera, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Mire, acá podemos ver, ya Joab había dado una instrucción, ¿verdad? Joab le dijo al cusita, ve tú, infórmale al rey lo que has visto. Y el cusita, el etíope, obedece enseguida, se postra ante Joab y sale corriendo, sale a dar las noticias. Al etíope no le importaba nada, al etíope iba y iba a decir como pues lo que vio, ¿verdad? Vio la muerte de Absalón y lo iba a decir así, ¿verdad? Sin, sin importarle a la reacción del rey. Pero hay más preocupado, ¿verdad? Eh, le dice nuevamente a Joab, sea como fuere. En otras palabras, le vuelve a decir, sea como sea, así sea que tú hayas enviado a otro, déjame correr también a mí tras el cusita, déjame correr, yo quiero ir, yo quiero estar ahí en ese momento cuando llegue esa mala noticia. Y resulta que Joab le dice, hijo mío, pero ¿para qué? No te van a dar ningún premio. Déjalo que haga, déjalo que el etíope lleve las noticias. Tú no, ¿verdad? Alguien más estaba resuelto a llevar las noticias, a llevar esas nuevas noticias, ¿sí? Y aquí le estaba dando a entender que él solo anunciaría la victoria, que él no iba a decirle de la muerte de Absalón, pero Joab trataba de evitarlo. Joab le dice, ya envié un mensajero. Yo quiero decirles algo importante. El Padre siempre va a usar sus mensajeros para llevar las noticias. Un mensajero siempre es el que va a llevar esas noticias, ¿sí? Y vemos acá cómo él dijo de todas maneras, ¿verdad? Así no me vayan a dar nada. Veamos lo que dice el verso 23. Él respondió, sea como fuera, yo correré. No importa, así no me den absolutamente nada. Yo no quiero que me den regalos, yo no quiero que me paguen por esas noticias. Yo voy a correr, ¿sí? Yo correré. Entonces yo voy, estaba tan determinado a ir y Joab le dice, corre, es decir, le dice, anda.
Y dice, corrió pues Ahimás, ¿sí? Por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Mire, Ahimás estaba resuelto en ir con la noticia, aun conociendo que otro ya había recibido la asignación de ir. Pero él dijo, no, no, yo voy a correr, así tú no me des la aprobación, yo corro. Y Joab tuvo que decirle, pues corre, ¿verdad? Y Ahimás fue más rápido, por lo que leemos acá, porque dice que pasó delante del etíope. El etíope ya había salido, pero Ahimás era veloz, corría muy rápido, más que el otro mensajero, ¿sí? Eso que nos lleva a nosotros a mirar que las noticias tienen que llegar a tiempo, ¿sí? Tienen que llegar a tiempo. Entonces, ¿qué pasa en el verso 24? Dice, David estaba sentado entre las dos puertas y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta del muro y alzando sus ojos miró y vio uno que corría solo. Buenas nuevas trae, en tanto que el que venía acercándose, ¿sí? Hay otro que ya venía acercándose. Y dice que David estaba entre las dos puertas de la ciudad, tal como habían acordado antes de empezar la batalla. Recuerden que él dijo, me quedaré en las puertas, a la entrada de la ciudad. Y allí estaba David entre las dos puertas, ¿verdad? Ahí estaba esperando sobre, y dice que había un atalaya, ¿verdad? Dice que había un atalaya que estaba en el terrado sobre la puerta en el muro. Aquí vamos a ver algo importante. Aquí vamos a ver la importancia de un atalaya. Un atalaya, un centinela, un vigía, un shomer. ¿Estaba dónde? Sobre la puerta en el muro. Ese era el lugar, esa era su asignación, ese era el lugar, el sitio donde él debía de estar. Y desde ese lugar, ¿el que estaba haciendo allí? Estaba cuidando las puertas, ¿sí? Dice que el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro. Es decir, este atalaya, este centinela, este vigía, este shomer, estaba firme en su lugar asignado. ¿Dónde? Estaba estaba en el terrado sobre la puerta en el muro. Algo importante acá. Quizás usted es un atalaya, usted es un vigía, usted es un intercesor, usted tiene una asignación dentro del reino. ¿Para qué está un vigía? Mire, en el reino de nada sirven oraciones religiosas, oraciones que solamente, ¿verdad? Estamos, ayúdame, Padre, dame, provéeme, cuídame, ¿verdad? Tenemos que ir y avanzar hacia un nuevo nivel. Usted tiene que alzar los ojos, usted tiene que mirar. Desde el muro, un atalaya, un intercesor profético, tiene visión profética. Desde el muro, usted puede levantar sus ojos, usted puede conocer en el mundo espiritual qué se está moviendo. Pero hoy, intercesiones proféticas a donde solamente son oraciones de oveja. Es tiempo de que cambiemos esa actitud. Si usted es un intercesor, el reino necesita intercesores proféticos. El reino necesita atalayas. El reino necesita aquellos vigías, aquellos centinelas. Así como este atalaya, como dice el verso 24, que estaba sobre la puerta en el muro, él alzó sus ojos y miró y vio. ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestros tiempos de intercesión? Un intercesor profético no es para hacer oraciones de oveja. Dame, ayúdame, protégeme, guárdame, cuídame. Esas son oraciones de ovejas. Un intercesor profético
alguien que tiene visión profética, alguien que tiene llamado profético, ya ha escalado un nuevo nivel, ¿sí? Vemos acá cómo ese centinela firme sobre la puerta en el muro, él estaba cuidando una puerta. ¿Cuál es la puerta que usted está cuidando? Ni siquiera voy a hablarles ahora de ministerialmente. Voy a hablarle de su hogar, de su familia. ¿Cómo están las puertas en su casa? Es decir, en su familia. ¿Cómo están esas puertas? Hay puertas abiertas en muchos hogares por las cuales el enemigo puede entrar fácilmente. No hay nadie cuidando los muros, no hay nadie cuidando las puertas. Dentro de su casa están sus hijos, dentro de su casa, ¿verdad? Ahí está su familia. Hay familias que están destruyéndose fácilmente porque no hay vigías, no hay atalayas, no hay centinelas en sus casas. Los muros de la oración, de la intercesión, están desprotegidos. No están ocupando ese lugar a donde el Padre les ha asignado. Cuidar esa puerta. Una puerta abierta es acceso fácil para el enemigo. Un atalaya colocado en el muro de la intercesión, en el horario que usted haya sido colocado, es para levantar sus ojos, no para estar durmiendo espiritualmente, es decir, con los ojos cerrados. Un atalaya, un vigía, naturalmente puede estar dormido. Voy a poner un ejemplo. Puede ser las 2 de la mañana, las 3, y usted está durmiendo, porque no crea que le estoy hablando de forma literal, que va a quedarse toda la noche despierto. Usted puede estar durmiendo, su cuerpo puede estar descansando, pero usted es un shomer, usted es un vigía y un atalaya que usted está cuidando muy bien el muro, ¿verdad? En el cual ha sido colocado. El muro de la oración, de la intercesión, el muro de la obediencia a la palabra está muy bien cuidado. Entonces, así usted esté durmiendo, naturalmente hablando, usted esté descansando en la hora de la madrugada, un centinela siente, un centinela percibe en el espíritu los movimientos espirituales que se dan a su alrededor. Un shomer, un atalaya, está despierto y vigilante en el espíritu. Un shomer, un centinela, un atalaya, puede levantar sus ojos espirituales y mirar y ver qué es lo que corre a su alrededor. Este hombre, este atalaya, sobre el terrado, sobre la puerta en el muro, alzó sus ojos, sí, acá quizás es de forma natural, pero usted y yo también somos centinelas, somos los que estamos cuidando del reino de nuestro Abba. Donde hay un centinela, donde hay un atalaya, donde hay un shomer, difícilmente pueden pasar aquellos movimientos que están a nuestro alrededor queriendo dañar. Un atalaya y un centinela está puesto para vigilar, para mirar, para conocer lo que se mueve a su alrededor. ¿Sí? Desde allí, desde el lugar donde estaba, alzó sus ojos y miró. Y dice que vio, no solamente que miró, sino que vio uno que corría, vio al mensajero. Yo quiero decirles algo. Sí, acá estamos hablando de forma literal, un mensajero que llevaba un mensaje, ¿verdad? ¿Quién era? Un etíope, un cusita. Pero mensajero, ya hemos visto esta palabra y es, ¿verdad? Malá, ángel. Hay ángeles que no todos son ángeles enviados de parte del Abacados. Hay ángeles caídos y esos ángeles caídos son los que se mueven a nuestro alrededor. El Salmo 91 cuando habla, ¿verdad? Del terror nocturno, de saeta que vuela de día, de la pestilencia, ¿de qué cree que está hablando? Pero si usted no está como un centinela y como un atalaya, primero en su casa, en su familia,
Esos mensajeros que son enviados por las tinieblas van a estar rondando, van a estar allí y usted ni siquiera va a saber cuándo están queriendo entrar, qué están queriendo traer, están perturbando su sueño, están perturbando su familia. Si usted está encargado de un muro, si usted está como un atalaya, si usted está como un vigía, si usted está como un chofer, un shomer, usted no debe descuidar su posición. Usted debe de estar alerta. Usted tiene que tener visión aguda. Usted tiene que aprender a reconocer lo que se acerca. Usted tiene que estar vigilante a todo movimiento. Y cuando le hablo de esta forma, no le digo que se quede despierto toda la noche y la madrugada. Le estoy diciendo que mientras su cuerpo descansa, su espíritu espiritualmente usted tiene que estar muy, muy despierto. Sus oídos, sus sentidos espirituales tienen que estar despiertos para conocer y reconocer los movimientos que hay a su alrededor. Y esto no solamente hablándolo en la noche, también en el día. Hay personas que hay movimientos y ni siquiera se han dado cuenta. Mire, hay algo que el Padre me ha mostrado mucho en este tiempo y es el movimiento de la homosexualidad, el espíritu de homosexualidad, cómo está rondando tan fuerte y cómo está ministrando desde los niños, desde los jóvenes, ¿sí? Y los padres no se han dado cuenta. Y los padres ni siquiera se imaginan, ¿verdad? Cómo está operando. El Padre, nuestro abacadosh, abra nuestros ojos espirituales. Esos ojos espirituales, esa visión profética, esa visión aguda, para poder mirar lo que se mueve a nuestro alrededor, para poder mirar ese acercamiento del enemigo, ese acercamiento que está haciendo las tinieblas y que quizás ni siquiera lo hemos notado. Vamos a ver qué dice el verso 25. Dice, el atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, si viene solo, vio el atalaya a otro que corría y dio voces el atalaya al portero diciendo, he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, este también es mensajero. Vamos a ver el verso 25. Luego que el atalaya, algo importante, mire, hay gente que quiere buscar donde se le enseñe intercesión profética. Yo le voy a decir algo. Mientras usted conoce Torah, mientras usted conoce la escritura, el Padre lo va formando. Primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel ha sido un entrenamiento desde el llamado, formación, equipamiento, ¿verdad? Posicionamiento, derrotas, ¿verdad? Caídas, levantadas. Son dos libros a donde a nosotros nos prepara como un guerrero, ¿sí? ¿Qué hace un atalaya? ¿Qué hace un vigía? ¿Qué hace un shomer? ¿Qué hace aquel que ha sido colocado en un muro? No solamente ve, ¿sí? Su asignación no solamente ve, porque hay gente que dice, ay, mientras yo oraba, a mi Dios me mostró tal cosa. Y se quedó con aquello. Ay, yo tuve una visión y se quedó con aquello. Yo le voy a decir algo. Un atalaya, aquel que sabe lo que vio, porque lo vio, no se lo inventó, ¿verdad? Aquel que está parado en los muros, espiritualmente hablando, es aquel que tiene una vida de oración, una vida de comunión y sobre todo que vive en obediencia a la escritura. Ese es un verdadero atalaya. El atalaya, cuando ve acercarse al enemigo, no se queda callado. Aquí dice que el atalaya dio luego voces. Es decir, el atalaya va a anunciar lo que ve. El atalaya alerta lo que viene, advierte. El atalaya no puede quedarse callado ante lo que ve. Si usted, como intercesor profético, está callando, usted no está cumpliendo su función. Hay gente que está orando, 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 orando y todo lo que recibe lo recibe para sí. Yo le voy a decir algo. Acá dice que el atalaya dio luego voces y se lo hizo saber al rey. ¿A quién lo va a comunicar? A su autoridad.
El atalaya le comunicó a su autoridad lo que estaba pasando. Hay quienes oran y están en los muros de la oración todos los días, en sus días y horas asignadas, pero hay dos cosas, o no ven nada o simplemente se lo guardan todo. Pero esa no es la función de un intercesor, esa no es la función de un shomer, eso no es lo que debe de hacer un vigía, un atalaya. El vigía, el atalaya, el shomer, tiene que advertir, tiene que dar alerta, tiene que anunciar lo que ve. No puede quedarse callado, porque de nada sirve si el Padre le está mostrando, si el Altísimo le está dando a conocer algo y simplemente no lo anuncia. Y se queda quedito, calladito, no dice nada. Entonces, allí no está cumpliendo bien su función de atalaya. ¿Qué pasa? Luego que le hace saber al rey, ¿verdad? Me imagino que el atalaya le dice, ¿verdad? Le dice al rey que alguien está corriendo, que está llegando, ¿verdad? Y enseguida le hace saber al rey porque ya se estaba acercando, dice el verso 24, venía acercándose, quizás está acercándose el peligro. Y usted, como atalaya, como shomer, no lo ha anunciado. Quizás a su casa, al ministerio, a su familia, se está acercando el peligro y usted no lo ha dicho, no lo comenta. Si el Padre le está revelando, le está mostrando el movimiento que hay al alrededor, es para que usted dé voces, así como hizo este atalaya. Es para que usted advierta, sea esto bueno o malo. Recuerde que acá habían dos noticias. Acá había una noticia buena porque era el triunfo de Israel, pero también había una noticia que iba a ser mala para David porque era la muerte de su hijo Absalón. Ninguna de las dos noticias podían quedarse sin hacerlas conocer al rey. Tenían que el rey ser anunciado, ¿verdad? Tenía que hacérsele conocer. Cuando el atalaya le dice, veo a alguien que viene y ya está acercándose, está corriendo, ¿y por qué esto de que viene solo? Ya vamos a ver, ¿verdad? Porque el rey dice, si viene solo, trae buenas noticias, porque generalmente cuando llegaban más de uno, ¿verdad? Era porque iban en busca de guerra. Pero si llegaba solo una persona, ¿verdad? Era buenas noticias para el rey. Por eso dice David, ¿verdad? Si viene solo, pues sí, buenas noticias trae. El rey dijo, si viene solo, ¿sí? Buenas noticias trae. Entonces, ¿qué pasa? Vemos acá, ¿sí? Que en tanto, dice el verso 26, el, en tanto que él venía acercándose, mire que ya iba acercándose, vio el atalaya otro que corría. Qué tremendo. Este atalaya, este sí era un vigía con mirada aguda. Un vigía, ¿verdad? Que tenía su mirada bien puesta. ¿Dónde? Donde debía de ver. Un vigía con mirada y visión aguda. Yo digo con ojos de águila. En este tiempo las águilas van a recibir visión para ver y poder identificar lo que viene del Altísimo y lo que viene de las tinieblas, porque hay mucha confusión. Hoy hay mucha confusión y la gente está confundida porque los ministros están trayendo confusión en diferentes áreas, ¿sí? En diferentes áreas, palabras proféticas, actos proféticos, en fin, hay mucha confusión. Recuerde usted algo, la profecía se mide por la Torá y por el fruto del que la habla, ¿sí? Allí usted va a medir la profecía. No todo el que profetiza es profeta y tengamos mucho cuidado. Bueno, ese no es el tema de hoy. Entonces, veamos acá qué pasa. En tanto que él venía acercándose, vio la atalaya a otro que corría y dio voces el atalaya al portero. Vámonos a quedar aquí, ¿sí?
¿Dónde estaba el atalaya? Ya lo habíamos visto hace un ratito. Él estaba, ¿verdad? Sobre la puerta en el muro. O sea que él estaba cuidando una puerta, ¿cierto? Pero resulta que había acá el portero y vio el atalaya a otro que corría y le da voces el atalaya al portero. Ya no le da voces al rey, sino al portero. Y podemos ver acá esto en intercesión profética, podemos ver acá esto en guerra espiritual, un trabajo en equipo. Hoy hay gente que piensa que lo puede hacer todo. Hay gente que piensa que el Padre le ha entregado absolutamente todo. Y no es así. En el reino es un trabajo en equipo. El atalaya de los muros vio uno que corría y luego vio a otro que también corría. ¿Qué hizo el atalaya, el vigía de los muros? Él tenía una gran responsabilidad porque él estaba en los muros. Él estaba cuidando desde arriba, recuerde que estaba en el terrado, ¿sí? Él estaba sobre la puerta en el terrado, estaba en la parte de arriba, él estaba cuidando la puerta, pero desde la parte de arriba, lo que hacemos las águilas, ¿sí? Entonces, él dio alerta y dio voces al atalaya, el atalaya al portero. ¿Por qué esa gran responsabilidad del que estaba en el terrado, el que estaba en la parte de arriba? Porque desde allí podía divisar a lo lejos, porque un ojo profético mirará a lo lejos. El profeta tiene visión aguda. El profeta puede mirar a donde no puede mirar el que está en la tierra. El profeta tiene una visión tan aguda ante el peligro o ante lo que está por llegar. El atalaya de los muros, es decir, el profeta, trabaja desde lo alto y trabaja en equipo con el centinela de la puerta, con el que está cuidando la puerta, con este que está haciendo la actividad de portero. El centinela que estaba en el muro, en el terrado, rápidamente le da voces al portero, al que estaba cuidando la puerta. Esto nos enseña a nosotros un trabajo en equipo. Este es el trabajo de las águilas y leones. El águila está en las alturas y el león está en la tierra. Hacen un trabajo muy diferente en el reino, pero un trabajo en equipo y un trabajo con una sola visión, cuidar el reino. Pero hay aquellos que en este tiempo solamente quieren hacer el trabajo de león, el trabajo de la tierra, lo que ven sus ojos, pero les falta la visión aguda, la visión del centinela que está en el terrado, la visión de águila que desde lo alto puede divisar lo que está por venir. Un trabajo en el reino es un trabajo de águilas y leones. Un trabajo en el reino es un trabajo en equipo. Nadie puede decir que va a ser todo, porque entonces el Padre simplemente estaría diciendo a los demás, ya no los necesito. El Padre va a darle a cada uno conforme a su capacidad. El Padre le entrega a cada uno conforme lo que ya ha recibido desde antes de la fundación del mundo. Veamos qué dice el verso 27. Hasta aquí, ¿verdad? Dice que le dio voces. El rey dijo, si viene solo, buenas noticias trae. Luego dijo, ¿verdad? He aquí otro hombre que corre solo. El rey dijo, ese también es mensajero. Dos mensajeros, pero dos noticias. Una de victoria y otra de muerte. Veamos el 27. Y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Ahimás, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Claro, pues a este hombre lo reconocían porque era un hombre que estaba cerca del reino de David, ¿verdad?
Entonces, el atalaya vuelve a pronunciar, ¿verdad? Y dice, el atalaya dice, me parece el correr del primero como el correr de Ahimás, hijo de Sadoc. Mire, aquí algo importante en esta palabra. El atalaya volvió a decir. El atalaya da voz de alerta cuantas veces sea necesario. Este es un verdadero trabajo en equipo en el reino. Cuando hablo de atalaya, estoy hablando de un intercesor profético, estoy hablando de alguien que con visión de águila ha sido colocado en un lugar estratégico para anunciar. El atalaya da voz de alerta cuantas veces sea necesario. El atalaya volvió a decir, ¿por qué? Porque se iba aclarando la visión, porque al principio solo veía a alguien que iba corriendo. Así es nuestro Padre. Así es con las águilas. Él va aclarando nuestra visión cuantas veces sea necesario. Porque al principio solo vio a alguien que corría, luego vio a otro que corría, pero no identificó a ninguno. Luego, el atalaya, para quitar, ¿verdad?, toda duda, dice, me parece el correr del primero como el correr de Ahimás, el hijo de Sadoc, ¿verdad? Entonces, mire, ¿por qué es tan importante este trabajo en equipo? Porque el atalaya, el que estaba en el muro, en la parte alta, donde él divisaba claramente, él tiene que decirle al que estaba en la puerta, él tiene que decirle al que estaba como portero, ¿verdad? ¿Qué cosa? Lo que estaba mirando, ¿sí? Porque de la voz del atalaya dependía la reacción del portero, si abría la puerta o si respondían con armas, si abría la puerta o si se quedaba cerrada la puerta. Qué importante es el trabajo en equipo. Y esto para nosotros, Shomer, quizás acá, como equipo de intercesión profética que tenemos en nuestro ministerio, ¿sí? El padre a uno, ¿verdad? Le da una asignación, el padre a otro le da otra asignación, el uno mira, el otro recibe, pero es un trabajo en equipo. Y así en todo ministerio que haya intercesión profética, donde haya águilas y leones, ¿verdad? El atalaya, el que está en las alturas, el águila, el que está desde lo alto, va a dar voces de alerta cuantas veces sea necesario, porque esa voz del atalaya es la que va a traer esa reacción al portero. ¿Qué acción va a hacer? Y mire cómo va aclarando la visión, porque dice, me parece el correr del primero como el correr de Ahimás, hijo de Sadoc. Vemos algo importante, ¿sí? Que aquí ya hubo un reconocer quién era, ¿verdad? Y era tan visible que el atalaya pudo reconocer cómo corría, la forma de correr. Y aquí vamos a ver algo importante también, ¿sí? Pudo identificarlo por la forma de correr. Me parece como el correr de Ahimás, ¿sí? Y algo importante acá también es que aunque el etíope, el cusita, salió primero con la noticia, el que realmente llegó primero fue Ahimás, el hijo del sacerdote Sadoc. O sea, el que salió último. Ese llegó primero. Y esto nos lleva a nosotros a recordar la palabra que dice, ¿verdad? Que los postreros serán los primeros, ¿sí? Ahimás salió de último, pero su forma de correr o su velocidad o era tan ágil que llegó primero que el Cusita. Es tremendo. ¿Y qué pasa? El rey dice, ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Como David conocía muy bien a Ahimás, ¿verdad? Él asumió que eran buenas noticias. Y aquí hay algo que no tenemos que dejarlo pasar. Sí, eran buenas noticias. Eran buenas noticias para Israel, aunque malas para David.
Y aquí hay algo importante también para nosotros como ministros, para nosotros, para cada uno de ustedes, ¿sí? La familiaridad no puede estar por encima del reino. Muchas veces nosotros confundimos. Usted tiene que dar una noticia, pero es su familiar y dice, no, es que es una mala noticia, yo no le digo. ¿Cómo le digo? Mejor me callo. Es que, ¿cómo le voy a decir lo que Dios me ha mostrado? Porque es que eso va a ser doloroso. Entonces, usted no está siendo un atalaya, usted no está siendo un buen mensajero en el reino. La familiaridad no puede estar por encima del reino. Todo debe avanzar, no debe detenerse. Sea cual sea la noticia que nos toque dar, esa noticia hay que entregarla. Vamos a ver qué pasa en el verso 28. Listo. Aquí, ¿verdad? Ya se reconoció quién había llegado. Verso 28 dice, entonces Ahimás dijo en voz alta al rey, Shalom, le dijo paz, ¿verdad? O sea, lo saluda, ¿sí? Y recordemos por qué paz, porque muchos creen que paz solamente es, ay, todo está bien, acá estaba bien para Israel, pero no iba a haber shalom en el sentido de la parte emocional de David porque había muerto su hijo, ¿sí? Ahimás saluda con shalom y se inclinó a tierra delante del rey. Y Ahimás dice, bendito sea Adonai, Elohim tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. ¿Qué estaba haciendo acá Ahimás? Él estaba llevando buenas noticias. En general, habló por todos los rebeldes, ¿sí? Él no dijo, pues, Absalón, no, 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 no. Él no dijo que Absalón se rebeló contra ti y fue muerto. No, Ahimás dio una noticia de forma general. Ah, Ahimás estaba reconociendo en primer lugar que era la mano del Shaddai, era la mano del Todopoderoso que había entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey, o sea, contra aquellos que se rebelaron. Vemos aquí a un Ahimás, ¿verdad? Dando buenas noticias. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo, hubo victoria para Israel. Pero el rey, ¿qué pasa? El rey le dice, el joven Absalón está bien. Vamos a ver, eso está en el verso 29. Le pregunta, ¿el joven Absalón está bien? Mire, tremendo esto. Aquí vamos a ver esa parte de David, como les decía hace un momento, esa parte almática, ¿sí? Porque David siendo rey de Israel, la única preocupación que tenía David en ese momento era su hijo, era Absalón, ¿sí? David debió estar más preocupado por Israel como nación que por su hijo traidor. ¿Por qué? Porque él estaba en una posición de rey, porque él estaba reinando sobre toda una nación. Pero esa parte de David, ¿verdad? Lo inclinaba a la familiaridad, a su hijo, ¿verdad? Y vemos la pregunta de David, ¿verdad? Sí, aquí estaba el reino, ¿verdad? Por encima, pero Absalón estaba allí. Él pudo haber dicho, ha muerto el joven Absalón, ¿verdad? Pero él no preguntó si estaba muerto, él preguntó, ¿está bien? Recordemos que a Ahimás le llevó una noticia de que el Todopoderoso, ¿verdad? Les dio la victoria. Pero David no pregunta si murió Absalón. Él dice, está bien, porque David los mandó con una encomienda. En otras palabras, les dijo, cuiden, no le hagan daño, ¿verdad? Entonces, tremendo, podemos ver a David en una posición que quizás todavía podemos ver en este tiempo, ¿verdad? Que muchos hijos, no solamente hablando en el nivel de la paternidad de papá e hijo, sino de hijos con nuestro Padre Celestial, que aunque fueran rebeldes, el Todopoderoso siempre está preocupado.
porque lo que busca es que el rebelde se arrepienta, que el rebelde se vuelva a él. El padre no quiere la muerte del rebelde. La palabra dice, quiero yo la muerte del impío. No, yo no quiero la muerte del impío. Yo quiero que el impío se vuelva de sus malos caminos, ¿verdad? Cuando el rey le pregunta a Ahimás que si Absalón estaba bien, y Ahimás le responde esto. Vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Ahimás no le responde la pregunta, porque Ahimás no quería darle esa mala noticia a David. Ahimás lo único que le dice, yo vi un gran alboroto y Joab mandó a otro siervo, ¿sí? Y mandó también yo salí, pero no sé lo que pasó. Pero recordemos que Ahimás sí sabía. Ahimás sabía muy bien que Absalón estaba muerto. Ahimás no responde la pregunta del rey, solo evade con un comentario, diciendo que Joab los envió a los dos y que como él salió primero, no sabe en qué terminó todo el alboroto. Mire, aquí hay algo tremendo. Bueno, el trabajo de Ahimás, porque salió, ¿verdad? Y llegó primero. Pero resulta que Ahimás sí sabía lo que estaba pasando, ¿verdad? Ahimás, comparado con el etíope, podemos decir que Ahimás era un mejor corredor, un mejor eh, corredor en cuanto un mejor mensajero. Sí, llegó primero, aunque salió último, pero era un mal mensajero porque no conocía bien su mensaje o no supo dar bien su mensaje. Era un mejor corredor, pero no un mejor mensajero. Y aquí hay algo para nosotros. Un mensaje puede ser entregado hermosamente, pero la principal responsabilidad del mensajero es recibir correctamente el mensaje y entregarlo aún sea doloroso para aquel que debe recibirlo. Aquí Ahimás evadió la pregunta del rey porque él no quería darle un mensaje doloroso. Él solo le dio un buen mensaje, que Israel ganó la batalla. Pero cuando se le preguntó, ¿y, ¿y está bien Absalón? Él evadió la pregunta. Y así no puede ser en el reino. Si usted es un mensajero, es aquel que lleva las buenas noticias, es aquel que está llevando la palabra del Todopoderoso. Usted no puede cambiar el sentido del mensaje. Usted tiene que darlo tal y como usted lo recibe. Voy a poner un ejemplo. Hay quienes les deben de dar un mensaje al adúltero, pero no le dan porque les da pena que no sea doloroso, porque después se incomoda, porque después pierdo la amistad, y más si es un familiar. Usted tiene que darle un mensaje, ¿verdad? Al rebelde. Ay, no, pero es que después el hermano se enoja conmigo, es muy dura esa palabra. ¿Qué le voy a dar esa palabra tan dura? Mejor que le dé otro. Yo no le doy. Entonces usted no es un buen mensajero del rey. Usted no es un buen mensajero del abacadosh. El mensaje tiene que entregarse tal como nosotros lo recibimos. Si usted es un mensajero del Rey de Reyes, usted recibe un mensaje, debe entregarlo tal y como usted lo vio, como usted lo escuchó o como usted lo recibió, tal como el Padre se lo entregó. Usted no debe dejarse llevar por el dolor que pueda sentir la persona que tiene que escucharlo. En este tiempo hay muchos que quieren hermosear el mensaje y están cambiando el mensaje por familiaridad, por compromiso, por amistad, porque reciben dádivas, en fin, simplemente cambian el mensaje. Pero un buen mensajero no cambia el mensaje. No seamos como Ahimás, que era un mejor corredor, pero un peor mensajero.
no supo dar el mensaje correctamente, porque tenía dolor, ¿verdad? Porque se dejó llevar por el dolor que podía sentir el rey. Y quizás así muchos están. Ay, no, es que yo no le digo eso tan duro, pobrecito, pobrecita. Sí, tremendo. Ahimás, cuando dijo, es que yo llegué primero, el otro se quedó último, él es el que sabe qué pasó. Él estaba evadiendo su responsabilidad. Y lo que hizo fue pasarle la responsabilidad al etíope. Hoy le hablo a usted, ministro, ministra, shomer, vigía, atalaya. Entregue el mensaje como le sea entregado a usted, como el Padre le mostró, como el Padre lo escuchó, como usted lo recibió. Y hablo de lo que el Padre le entrega, porque hay quienes se mueven por el alma. En una batalla, en el reino, el Altísimo juzga como él quiere. Acá juzgó, sí, dio victoria a Israel, pero también hubo una muerte para un Absalón, también hubo una muerte para un rebelde. ¿Sí? Aunque el mensaje sea duro, nos toca entregarlo, nos toca darlo, no podemos callarnos. Como mensajeros, si usted es un profeta, como mensajero, usted tiene que dar el mensaje tal y como lo recibe. Vamos a ver qué dice el verso 30, que estamos culminando. Y el rey dijo, claro, Ahimás le dice, no sé qué pasó, yo solo vi un alboroto. Entonces el rey le dijo al rey le dijo, bueno, pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie, ¿verdad? O sea, Ahimás se quedó delante del rey. No se podía marchar aún. ¿Por qué? Porque David iba a recibir al otro mensajero, porque Ahimás hizo de que el otro, ¿verdad? El cusita pasara, porque Ahimás llegó primero y le dice, no, no, detrás de mí viene otro. Mandaron a dos, yo llegué primero, porque él evadió el mensaje, la responsabilidad que tenía que dar el mensaje, se la pasó al etíope. Dice el verso 31, luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas, mi Adón el rey, que hoy Adonai ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Vemos acá al etíope, vemos al cusita. Le dice a David que le ha llevado buenas noticias. Le dice a David que el Dios de Israel juzgó a su favor y que lo libró de todos los que se habían rebelado contra él. O sea que en este mensaje ya David tenía que entender que Absalón había caído, porque fue él quien se rebeló contra el rey, contra el reino. Cuando David escucha esto, ¿qué pregunta David? ¿El joven Absalón está bien? Notemos algo. Nuevamente, David vuelve a preguntar si está bien Absalón. ¿Sí? Ya le había preguntado lo mismo a Ahimás. A David no, ni siquiera preguntó, hubieron muchos muertos, murió mucha gente de Israel. David estaba más enfocado en su hijo, ¿verdad? Que en todo lo que le había pasado a Israel. David estaba preguntando por segunda vez por la vida de Absalón antes que por Israel, el pueblo a quien él gobernaba. Y esto nos lleva a nosotros a meditar que usted no puede poner por encima a sus familiares, a sus intereses personales, que a los intereses del reino, que al reino del abacados. Usted no puede quebrantar un mandato por quedar bien con su familiar, por quedar bien con su amigo, por quedar bien con aquellos que usted tiene compromiso. Si a usted le llamó el Todopoderoso, a él es que usted tiene que darle cuentas. Aquí vemos a un David que estaba inclinado, ¿verdad? Por la vida de Absalón, antes que por Israel. Y recordemos que de Israel también murieron. Cuando le pregunta al etíope, el etíope no dudó en responder. El etíope, mire, yo veo algo del etíope que aunque llegó último, aunque no era un mejor corredor, aunque Ahimás tuvo más velocidad, aunque Ahimás
corría muy bien, el etíope supo dar un buen mensaje. El etíope supo dar el mensaje completo. Dio el mensaje de la victoria de Israel, pero también dio el otro mensaje. Cuando David le pregunta, el joven Absalón está bien, ni siquiera le dijo murió. No, 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 está bien. Él lo que quería era que su hijo esté bien, sabiendo que él era el rebelde, sabiendo que él era el que había levantado esa conspiración. El etíope le responde a David y le dice, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Vemos acá el etíope sin decirlo directamente. El etíope le dijo a David que Absalón había muerto. ¿Será que nosotros, cuando nos toca dar una noticia que va a traer dolor a alguien, la entregamos o nos guardamos? ¿Qué hemos hecho? ¿Será que nosotros estamos maquillando, hermoseando una noticia simplemente por no causar dolor? Recuerde que la escritura dice que Adonai, justos son todos tus juicios. Es decir, ¿qué podemos decir ante un juicio del abacados? ¿Qué podemos decir cuando Él es el que juzga con justo juicio? Y si usted es un mensajero de Él, si usted es aquel que está llevando un mensaje, su palabra, usted tiene que darlo tal y como son las cosas, tal y como Él lo dice en su palabra. ¿Sí? Vemos que aunque el etíope no llegó primero, supo dar bien el mensaje. Entregó el mensaje de victoria y entregó el mensaje que el Altísimo juzgó a los rebeldes. ¿Sí? ¿Por qué actuó de esta forma? ¿Por qué dio el mensaje completo? Porque él estaba actuando por los intereses del reino y no por los intereses personales ni familiares de David. Y es así como usted y yo debemos de conducirnos. No dejarnos mover por intereses personales ni familiares, sino que el mensaje que llevamos del Altísimo debe ser actuando conforme a los intereses del reino. Un shomer del reino tiene que guardar el reino, cuidar el reino. Un shomer es el que cuida, el que cerca, el que guarda. Eso hace un verdadero mensajero del rey. Ahimás, mire, algo tremendo que vemos acá. Que Ahimás, aunque se empeñó y rogó a Joab en ir a dar la noticia a David, no lo hizo como tenía que ser. Tuvo buenas intenciones, pero no hizo lo correcto. En el reino no se vive por buenas intenciones, sino por hacer lo que se nos ha asignado. Ahimás dijo, no, 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 no importa que tú mandaste al etíope, yo voy, yo corro. Pero ¿para qué corrió? ¿Para dar una noticia a medias? ¿Para qué queremos servir en el reino? ¿Para dar la palabra a medias? Muchos dicen, ay, no, es que yo no hablo la Torá o yo no guardo las leyes alimenticias porque es que después yo tengo problemas con mi familia, es que después los pastores se pelean conmigo, aquellos que todavía no están en la Torá. Si usted va a dar una noticia a medias, mejor no corra, mejor no sea un mensajero. Usted decide ser como Ahimás o ser como el etíope. En el reino no es por buenas intenciones, sino por hacer lo correcto, por hacer lo que se nos ha asignado. Vamos a ver ya el verso 33. Entonces el rey se turbó, tremendo. ¿Por qué? Porque escuchó que Absalón había muerto. Y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo, decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Bueno, pasó lo que tenía que pasar, que el rey se iba a turbar, que iba a llorar, ¿sí? La palabra hebrea para se turbó implica como un violento temblor del cuerpo, ¿sí?
Se puso nervioso, se descontroló. David se sintió completamente deshecho cuando escuchó las noticias de la muerte de Absalón. ¿Por qué? Porque era su hijo. Tenía que sentirse así. No es que no le iba a causar dolor. Sí, le iba a causar dolor. Dice que el rey se turbó. ¿Sí? Se turbó. ¿Que lloró? También lloró. Todo esto tenía que pasar. ¿Sí? Porque no es que porque era el rey no iba a sentir esto. ¿Sí? Yo le decía hace unos días a alguien que se nos enseñó algo y aún le enseñan a los niños, es que los hombres no lloran. Eso es falso. Los hombres sí lloran porque tienen sentimientos, ¿sí? Porque tienen un corazón. Entonces eso es falso de que los hombres no lloran. Deje que los niños lloren, porque hay quienes le dicen a los niños, los hombres no lloran y hacen callar a los niños porque les están criando con un trauma, que los hombres no lloran y no los dejan llorar. Si hay dolor, tiene que llorar. El rey se turbó, el rey lloró, ¿sí? Se turbó porque sabía algo, porque llegó a él algo, y es tremendo, ¿sí? Recordemos que David había recibido una palabra en el segundo libro de Samuel que estamos viendo en el capítulo 12, ¿sí? David se turbó porque él sabía que él proveyó, que él también, ¿verdad? Fue causante de esta tragedia, porque creció por la falta de disciplina en la crianza de sus hijos, porque cuando David cometió pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, ¿verdad? ¿Qué le dio el Padre, el Altísimo, como palabra? Le dijo por medio del profeta Natán, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. ¿Sabe qué se estaba acordando David en ese momento? Que se turbó y lloró. Se estaba acordando de la palabra profética que le entregó el profeta Natán cuando pecó con Betsabé, cuando cometió asesinato, cuando el profeta le dijo, haz que tú has robado, esa corderita que robaste, ese que robó eres tú, ¿sí? Entonces, mire, todo esto arrastró esa vida pecaminosa que tuvo David, esos deseos, esas pasiones de David, esas rebeliones que también tuvo contra el Todopoderoso, ¿verdad? Aunque él se arrepintió, hubo una palabra profética que estaba entregada y que se iba a cumplir, ¿sí? Entonces, es tremendo. Algo que hemos venido estudiando es que David no disciplinaba a sus hijos. Y David, o la pena que vemos acá en David, nos muestra que no es suficiente que los padres entrenen a sus hijos para ser consagrados, porque hay aquellos que les dicen, lee la Biblia, ora, ¿sí? Pensamos que con eso es suficiente. Los padres, nosotros primeros tenemos que entrenarnos en consagración al Todopoderoso, vivir una vida apartada para Él, ¿sí? Y vemos algo que notamos en este versículo 33, el último del capítulo 18. David dice, hijo mío, Absalón, y repite en este capítulo 5 veces la palabra hijo mío. David lloró tanto por Absalón, sí, porque realmente era su hijo, sí. Y David vio en Absalón sus propios pecados, vio en Absalón sus debilidades, vio en Absalón su rebelión extra, ¿sí? Cuando se había rebelado, vio cómo Absalón se rebeló contra él. Y toda esta historia nos lleva y culmina acá, ¿verdad? Con un gemido de angustia sobre un hijo muerto. Y mire que él dice, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? ¿Por qué cree que repite esto, David? Porque se sentía con la culpa, porque se sentía responsable, ¿sí? Es tremendo, ¿sí? Entonces, este padre reconoció
que tanta responsabilidad tenía él por su hijo, ¿sí? Es como que David estaba diciendo, ciertamente es mi hijo. Sus debilidades eran mis debilidades. Sus pasiones eran mis pasiones. Sus pecados eran mis pecados. Porque cuando él recibió esta palabra de parte del profeta Natán, recordemos, ¿por qué se le dijo? No se apartará la espada de tu casa. ¿Por qué me menospreciaste? Que no pase eso en nosotros. Quizás nuestro pecado no sea el que cometió David con Betsabé o de matar, pero ya conocemos la palabra de la dimensión matar, ¿verdad? Cuidado, vamos a estar menospreciando al Todopoderoso. Cuidado, estemos menospreciando lo que Él nos ha entregado y eso sea motivo, ¿verdad? De que haya consecuencias en nuestra vida. No menospreciemos lo que el Padre nos ha dado. No menospreciemos lo que el Padre ya nos ha entregado. Nosotros como mensajeros, esos mensajeros del Rey de Reyes, ¿sí? Llevemos un mensaje de esperanza a aquel que ha pecado. Ese mensaje por medio de Yeshua, llevemos esas buenas nuevas. Quizás aquí dijo David, ¿quién me diera yo que muriera en tu lugar? David quería morir en lugar de su hijo rebelde. Pero lo que David no pudo hacer, recordemos que Yeshua sí lo hizo. Él murió en lugar de los pecadores rebeldes. Pero Él murió no para que sigamos pecando más. ¿Y qué es el pecado? Porque a veces escuchamos la palabra pecado y no entendemos. Pecado es transgresión a la Torá. Pecado es seguir quebrantando sus mandatos. No podemos seguir quebrantando sus mandatos. Yeshua murió en un madero, pero para que nosotros ahora podamos estar obedeciendo las instrucciones del Todopoderoso. El llanto de David no podía restaurar a su hijo muerto, pero Yeshua, por su obra redentora, sí puede restaurar nuestra vida, puede restaurar a nuestra descendencia. Recuerde que los hijos heredan de los padres. Los hijos van a recibir maldición o bendición. De nosotros depende. Esos hijos, quizás no literal, de pronto alguien diga, yo no tengo hijos, pero quizás hay muchos que están recibiendo la palabra. Usted decide qué quiere darle, bendición a través de llevarlos a la obediencia de la Torá o los va a seguir llevando a la maldición por quebrantar los mandatos del Creador. Seamos esos buenos mensajeros y llevemos el mensaje tal y como se nos ha enseñado por la Escritura. No se haga la familiaridad, no se haga la amistad, no se haga los intereses personales. Defienda el reino, porque si usted fue llamado como un hijo del reino, como una hija del reino, usted tiene que defender los intereses del reino. Levántese como ese atalaya, como ese vigía, como ese shomer. Levántese y ocupe el lugar, la posición en la que el Padre le ha colocado, la asignación que el Padre le ha dado. No se adelante, porque hay aquellos como Ahimás o hay aquellos, ¿verdad?, que están como el Cusita. De nada sirve que usted se adelante, que usted quiera estar primero, si no sabe dar un buen mensaje, si usted no va a poder entregar un buen mensaje. Que esta palabra haya llegado a cada uno de nosotros y nos lleve a seguir meditando en ella. Shalom, shalom,